estamos otra vez. Bueno. Ajá. Por aquí ya veo a varios uniéndose. Saludar a Gaby Cuello desde Colombia que nos ve. Jordi Pomp, arroba Jordi Pomp. Hola, hola. Creo que eres de Barcelona, ¿verdad? No recuerdo bien. Luego te reviso porque no relaciono el nombre de usuario ahora mismo. Hola, ¿qué tal, Marcano? Desde México nos hablan. Hola, hola, Marcano, saludos. Gracias, Marcano, de verdad. Gracias, pronto por México, con el favor de Dios. Por allá por Monterrey. Kepa, hola, hola Kepa, arroba Kepa Maíz, desde aquí desde País Vasco, arroba Ostiosano, hola, hola, desde Barcelona, ¿verdad, Ostiosano? ¿Nos hablas? Ajá, Jordi, sí, entonces no tengo tan mala memoria. Osteopatía Valencia 778, hola, muy buena, ¿qué tal? Saludos allá, que lleguen a Chile. Andrea Dillen, muy buenas. Andrea, creo que nos hablas desde Panamá, ¿verdad? Hola, gusto verte por aquí. Sandrita, hola Sandrita, arroba Sandrita BG92, nos saluda también desde Barcelona. Hola Sandrita. Vamos a saludar por aquí en el Facebook un poquito también. Osteofit Osteopathy, hola, muy buenas. Saludos hasta Málaga. Bernabé, hola Bernabé, ¿qué tal? Por allá por Jerez, ¿te acuerdas en Jerez? Saludos que lleguen hasta allá, hasta Andalucía. Bueno, vamos a ver esos 5 minutitos allí de gracia para que los que están pendientes y quieren conectarse se unan también con nosotros y así no se pierdan este directo. Ajá, Armando Souto, muy buenas. Saludos hasta Madrid. Isa, arroba Isabel Figueredo, oye, estás por aquí. Pensé que no lo lograbas. Saludos hasta Colombia también, Bogotá. Por el Facebook, María José, a Madrid, saludos hasta allí, un abrazo, un beso. Joaquín Monteiro, gracias por conectarte. Ahora mismo no sé de dónde me ves, pero saludos que lleguen hasta allá. Gracias por estar pendiente. Sí, qué alegría, Isa, de verdad. Wow, qué bueno. Ok, bueno, gusto en verlos, de verdad. Gusto en participar con ustedes, en ese feeling que vamos creando a través de estos directos. Veo que a muchos les ha gustado, muchos me han seguido pidiendo este tipo de dinámica y bueno, de verdad que me animan a esto, ¿no? Eva, Osteo Sanz, hola Eva. Saludos por allí también. Ajá. Vamos a saludar también a Rob Alexander Masur, de aquí de País Vasco también, de Ordicia. Hola Cristian Cano, saludos hasta allá. Bueno, dando esos 5 minutitos para arrancar, ya falta poco. El tema de hoy recordamos que era la columna lumbar. Y bueno, se me ocurría hablar un poco sobre la columna lumbar acerca de esas principales causas, ¿no? que nos fastidian en la columna. Entonces, buenas Mónica, de aquí de San Sebastián. Bueno, de Venezuela, pero en San Sebastián. Muchos saludos, Mónica. Mónica de Duarte. Chema García. Hola, muy buena Chema. Hasta allá, hasta Victoria. Saludos, abrazos. Joaquín Monteiro, muy buena. Hombre, David Linares, chico. Un abrazote, hermano. Hasta allá hasta Barcelona, que llegue fuerte. Hola, muy buena. Bueno, gracias chicos, gracias chicos, chicas por estar de verdad aquí conmigo esta tarde. Estoy porque así lo desean, Lo prometido es deuda y de verdad que me anima entonces, me han estado animando y cada vez más a continuar.
Me gustaría poder hacer una frecuencia de tal vez una semana, cada 15 días. Nos reunimos un ratito y vemos algún tema que les interese, no sé, cosas que vayan surgiendo, de pronto dudas que me van comentando y así vamos haciendo tal vez algo bonito, ¿por qué no? ¿No? De verdad que mi intención siempre es intentar difundir estos conocimientos eh, que con el tiempo he ido acumulando poco a poco, con el estudio, años de estudio, y no vale la pena si al final no comparto esos conocimientos, porque al final lo que intento es ayudar a las personas con mi trabajo, desde nuestra labor, esa es nuestra principal función. Entonces, bueno, aquí lo que trato es de difundir un poquito cosas que podemos aprender, tanto para las personas que no saben del cuerpo humano, para las personas que no saben de anatomía, personas que no han estudiado, como a también personas que sí saben, estudiantes. Muchos de los que me están saludando son estudiantes. Vamos a seguir saludando por aquí. Emificio, hola, muy buenas. Hasta allá, @Brugeles, de Barcelona también. Jordi, Evita, Sandra, me dice Hostio Sanu, muy buenas, besos a todos. Eneco, un abrazo, Eneco, hasta allá está, hasta Vitoria también. Hola a todos, chicos, gusto en verlos. Entonces, bien, vale, lo que tenía para hoy, bueno, la pantalla la seguimos viendo al revés. Estoy investigando un poquito cómo tratar de compartir pantalla. He visto alguna cosa súper difícil además, o sea, casi que hay que ser hacker para, para esto. Bueno, al menos yo tampoco tengo tanto nivel en temas de computación. @gestando. Hola, un saludote hasta Venezuela. Gusto verte por aquí. Y eh, entonces, bueno, vamos a ir arrancando independientemente de la pantalla. Lo estoy usando más como una guía para mí. Algún dibujo de pronto sí podemos hacer énfasis, pero bueno, pronto si seguimos con esta dinámica puedo ir en alguna oportunidad metiendo de pronto un compartir pantalla. Si alguno sabe de cómo compartir la pantalla del ordenador, así, pero en esta pantalla, en el directo de Facebook e Instagram, oye, de verdad que se los agradezco si alguien me dice algo de esto. Ajá, más saluditos por aquí. Joseba, hola Joseba, desde País Vasco, muy buenas. Andrés González, hola, saludos también. Eh, bueno, aquellas personas que me ven por primera vez, que les va gustando un poquito la dinámica, me gustaría que me pusieran en los saludos de dónde me hablan, si por mensaje directo me comentan cositas. Me gusta interactuar con ustedes, no solamente me gusta dar la chapa aquí con algún tema, tratar de hacerlo un poquito más interactivo. Interactivo, así que bueno, vamos a ir desarrollando el tema y si van surgiendo algunas cositas me van comentando, ¿vale? Entonces bien, hacemos la presentación de la columna lumbar. Me quiero enfocar sobre todo en cuáles son esos factores que más comúnmente nos afectan a la columna lumbar. Son muchísimos, por eso entonces decido hablar de esto. Bueno, primero que nada, definamos columna lumbar. ¿Qué es? ¿No? Yo creo que ya la mayoría sabemos qué es. Hola Tania, hasta allá está, hasta Galicia, un abrazo, Alexei, México. Entonces, ¿qué es la columna lumbar? Bien, para aquellos que no saben, la columna lumbar básicamente es un conjunto de huesos, de vértebras, que están en la parte más baja, ¿no?, de la espalda. Entonces aquí muestro un poquito un dibujo. Aquí se ven en el dibujo L1, L2, L3, L4, L5 enumeradas, de arriba hacia abajo se enumeran. Y básicamente estas son las vértebras de las que estoy hablando. 5 vértebras que se unen al sacro por debajo, a lo que es la pelvis, y a la columna torácica o columna dorsal, ¿no? La columna media, por la parte de arriba. Entonces al final no es que la columna lumbar es algo aparte, tienes que ver la columna como un todo, eso es algo importante, todo, un mismo órgano, la columna vertebral. Independientemente que nos enfoquemos a nivel de estudio en la parte de abajo, en la parte media, en la parte superior, en las cervicales, es un todo y por lo tanto cuando una de estas partes de la columna está afectada, tienes que ir empezando a razonar que es el órgano el que está enfermo entero, no solamente la columna lumbar. Quiero decir que si en la columna lumbar está fastidiada, seguramente otras partes de la columna, tarde o temprano, también van a empezar a caer poco a poco por estos desequilibrios, estas diferencias de cargas, estas al final posturas que se van generando por el dolor. Entonces toda la columna termina afectada. Entonces, ¿qué es? Es la parte inferior de la columna, pero pertenece al órgano entero de la columna vertebral. 5 vértebras separadas por unos discos intervertebrales
que son los amortiguadores, básicamente, y que además nos dan movilidad, ¿ok? A la columna. Esta columna es importante porque, y también muy lesionada, bueno, por varios factores que vamos a estar hablando, pero entre uno de ellos es porque básicamente es el soporte principal del resto de la columna. O sea, todo el peso de la pelvis para arriba, básicamente, recae sobre este segmento de la columna. Entonces, este segmento se encarga de recibir ese peso y luego distribuirlo hacia la pelvis a través del sacro y las caderas, ¿vale? Entonces, esa función de recibir ese peso es una de las cosas que hace que ella sea ya de por sí fácilmente lesionable. Pero otra de los factores que hace que ella sea de por sí es que es muy móvil, ¿no? Entonces, que sea muy móvil y que reciba mucho peso va a hacer que básicamente estas vértebras, este conjunto, pues los discos vertebrales, reciban bastante más carga que el resto de la espalda, ¿vale? Entonces eso ya la hace vulnerable, ¿ok? Por lo tanto, esa vulnerabilidad se expresa en números. En cuanto a la prevalencia, no me voy a extender mucho en esto, pero sí que vean el impacto que causa los problemas lumbares en la población, y es bastante alto. Aquí nos dice, aunque no lean mucho, yo lo voy leyendo, recuerden que esto es un poquito para yo irme guiando también, que el dolor de espalda es muy prevalente, con porcentajes del 84% de la población alguna vez en su vida ha sufrido de lumbalgia. 84% de la población. Eso no sé si a ustedes, pero a mí me parece increíble ese número, ese porcentaje me parece, bueno, exagerado. Nos dice, es el problema de salud más común en nuestra sociedad y causa frecuente de absentismo laboral, utilización de los servicios de salud y origen de considerables discapacidades. Ojo con eso, o sea, el impacto es a nivel laboral, a nivel de los servicios de salud, ¿no? A nivel económico, a nivel de discapacidades. Eso trae también, resta muchísimo a la salud pública, al capital de la salud pública por países. Y hombre, yo creo que intentando educar un poquito, educarnos entre todos a esas malas costumbres, a eso por qué es que las castigamos tanto a esta columna, vamos a ir poco a poco entonces cogiendo conciencia sobre esto e intentando mejorar entonces estos números, ¿no? Poco a poco, pero desde la individualidad, desde cada uno en su casa y en sus trabajos. Entonces, bueno, ahí es donde yo intento un poquito llevarles este mensaje, ¿no? Siempre he pensado, al primero que se lo escuché fue, por ejemplo, en libros de Steele, el fundador de la osteopatía, y él decía, y eso me parece completamente lógico, que cada vez, o sea, mientras el ser humano conozca más de sí mismo, de su cuerpo, de su anatomía, menos se iría enfermando, ¿no? Porque cada vez sabemos cómo gestionar mejor nuestra máquina. O sea, no puede ser que tratemos mejor a un coche que a nuestro propio cuerpo. Y eso yo creo que parte también del poco conocimiento que tenemos individualmente de esta máquina, ¿no? Entonces, vamos a entenderla un poquito, y ese es mi espacio de media horita que tengo aquí para intentar un granito de arena, sumar a esta causa, ¿no? Entonces nos dice que se han hecho varios estudios. Esta de prevalencia la he sacado de fuentes de la página del Sevier, el sevier.es. Es una de las principales editoriales más reconocidas a nivel mundial en temas de medicina. Entonces es una revista que se publica y bueno, son números, digamos, intentando ser lo más reales posible, más oficiales también. Hola Bruno, saludos hasta Barcelona. Dice entonces que en España, según datos de un estudio realizado por el doctor Viejoa y otros, la lumbalgia alcanza una media de 55.338 casos por año en asegurados en alta laboral en la seguridad social. Solamente en la seguridad social. Ojo, y todas las personas que no están en la seguridad social, que es un gran número también, eso no se están sumando, Es importante ese número, 55.338 casos. Y eso, por supuesto, va a traer un mogollón de consecuencias a nivel de sistema de salud, a nivel individual en la familia, y en el rendimiento como persona, en tu trabajo. Entonces, lo único que supera en prevalencia a la lumbalgia, nos dice aquí también el sevier.es, es el resfriado común, ¿vale? Es lo único que lo supera en cantidad
de personas que lo sufren. Entonces, vimos un poquito las lumbalgias. Yo lo he dividido aquí en dos tipos. Hay muchas divisiones, depende del punto de vista que lo quieras ver. Ahora lo he dividido en aguda y crónica. Aguda y crónica, ¿vale? Esa lumbalgia aguda, vamos a definirlo como todos los dolores lumbares que se presentan en una etapa pronta, o sea, digamos que lleva pocos días de haberse gestado. Igual ha sido un golpe que tuviste, igual ha sido un mal gesto que hiciste, una mala postura con fuerza de pronto que intentaste hacer y te quedó pillado. Entonces vas a una consulta o vas a pedir ayuda o simplemente estás en tu casa y agonizando. Eso lo vamos a definir como lumbalgias agudas, todas esas que se presentan en un marco de tiempo cercano. En cambio, las crónicas son las que tienen ya tiempo, meses, que pasan de 6 meses, años, décadas. Hay personas que llevan arrastrando estas lumbalgias toda la vida. Y estas son crónicas. También es cierto que dentro de las crónicas podemos ver que estos pacientes con lumbalgia crónica tienen episodios agudos, según las patologías que tengan. Si son tipo crónicas degenerativas, por ejemplo, las hernias discales, por ejemplo, puede ser algunas anterolistesis, para aquellos que saben de lo que estoy hablando. Puede cursar con episodios agudos, de fases de que se acentúa el dolor y fases donde simplemente pasa unos meses, donde está bien, donde no duele nada y de repente la persona sabe que 1 o 2 veces al año o 3 le dan esos episodios agudos de lumbalgia. Eso también son crónicas, pero con episodios agudos, ¿okay? Entonces quiero que diferencies un poquito las agudas de las crónicas, si has sufrido de alguna de las dos, o si te llegase a dar algún momento, pudiese entender un poquito que las agudas tienen algunas características y las crónicas otras, sobre todo las crónicas que van perduran en el tiempo y muchas veces se pueden complicar con factores degenerativos, ¿ok? Pero bueno, vamos al grano. Ajá, saludando por aquí un poquito a todos. Shiatsu, Barcelona, Jessica Jessica Oliver desde, no me acuerdo, desde Pamplona. Un saludo a todos por allí. Bueno, entonces continuamos con los factores causantes de lumbalgia. Y aquí es donde quiero sobre todo centrar en el día de hoy la charla, ¿no? Los primeros factores podemos ubicarlos como los biomecánicos. Problemas biomecánicos que afectan a la columna lumbar. La columna lumbar, pues, o el resto de la columna puede sufrir elementos biomecánicos de desajuste. Es decir, estas son típicas, por ejemplo, cuando estás haciendo de pronto algún movimiento y exageras el movimiento de forma brusca y te queda allí como pillada la columna, la vértebra, sientes de repente un clic y a partir de allí un dolorcito que puede estar algunos días y de repente se va y luego no lo vuelves a sentir o sigue insistiendo el dolorcito y te queda pillado y después tienes que pedir ayuda. Entonces esto es típico, por ejemplo, lo he visto en personas que están de repente cambiando un bombillo en la habitación, ¿no? Y entonces, o varios, entonces hacen un gesto rápido porque de pronto uno de los bombillos se le iba a caer o algo así y coño, ahí se queda pillado con el dolor y la molestia a partir de allí. Entonces son desajustes locales que pueden surgir en la espalda, ¿no? Bueno, no quiero profundizar demasiado porque se nos hace súper extenso la charla, pero aquí en cada uno de estos factores que voy mencionando, hay tela. De hecho, quería comentarles, si alguno de estos factores que voy a ir hablando les interesa, sobre todo, 1 o 2 temas de estos sobre todo que más les interesen, me lo pueden mencionar y lo podemos desarrollar en una siguiente oportunidad, dedicarla a uno de estos factores principales. Entonces, bueno, lo estaré viendo por ahí por mensaje, estaré viendo si ahora mismo veo que al menos unas 5 personitas me coinciden en uno de estos factores como manera de tema para desarrollar. Ya lo tomo entonces como para otro directo, ¿vale? Más cositas, problemas sacroiliacos y o coxofemorales. Otro de los factores que va a influir entonces en la columna lumbar van a ser los desajustes que se presentan entre el sacro y entre el hueso ilíaco. Aquí lo he recalcado un poquito en esta imagen, no sé si la notan allí. Ajá, a ver, ahí. Esto que vemos aquí es los huesos de la pelvis.
Este sería la columna lumbar, visto desde atrás, el hueso sacro, los huesos de la pelvis ilíacos y las caderas. Entonces notar que al final esto funciona como una unidad que va a primero sujetar todos los órganos de la pelvis. Eso está ahí bien compacto, bien sujeto. Y luego otra de las funciones a nivel biomecánico es distribuir el peso, como les decía antes, de la carga de la gravedad a los ilíacos y luego a las caderas. Entonces, ese sujetar peso, al final es una estructura arquitectónica que si alguna de estas piezas se desconfigura en este perfecto e imperfecto equilibrio, inmediatamente la columna lumbar va a sufrir esa influencia, generando entonces acomodaciones de tipo biomecánicas que van a crear entonces puntos focales de tensión, de dolor, bien sean musculares, bien sean ligamentarias, bien sean del disco intervertebral, bien sea de otras que puede que se me estén olvidando. Entonces el tema es que sacroilíaca, esta articulación entre el sacroilíaco, que está aquí un poquito señalado en rojo, y las caderas, es otra de las cosas que quiero que entiendas que también importan mucho en la salud de la columna lumbar. Entonces, si tienes lesión del sacro, si te has dado golpes en el sacro, si has tenido cirugías en el sacro, en la cadera, si conoces de alguien que haya sufrido de necrosis del fémur, ese pertes que llaman, todo eso va a fastidiar al final de forma ascendente a la columna lumbar. Más cosas. Problemas musculares, por supuesto, esto destaca muchísimo. Los problemas musculares, vamos a hablar de algunos, pero pueden ser, básicamente cualquier músculo del cuerpo puede estar afectando. Pero de estos que están más en relación con la columna lumbar, podemos mencionar a algunos. Pero con esto me refiero, por ejemplo, a algunas mencionadas comúnmente como el músculo piramidal. El músculo piramidal, que es uno de esos grandes mencionados en el tema de las ciáticas. Este es uno de los principales músculos implicados con el tema de las ciatalgias, del dolor del nervio ciático, que se confunde muchas veces con el tema de las hernias discales, con las ciáticas reales. Entonces el músculo piramidal puede afectar a los nervios que vienen de los plexos lumbosacros y causar ciatalgia, ¿okay? Dolores como si fuera igualito a una ciática. Pero este mismo desequilibrio que puede haber aquí, una hipertonía, por ejemplo, de este músculo contraído, retraído, duro, machacando el nervio y desconfigurando a su vez sus zonas de origen, es decir, el sacro, por ejemplo, desconfigurando el sacro, desconfigurando la cabeza del fémur en unas posiciones distintas. Si esto se retrae, esto no va a quedar igual, esto no va a quedar igual, esto va a quedar comprimido. Y al comprimir eso se generan entonces esos problemas ascendentes que fastidian a las lumbares. Entonces problemas musculares como por ejemplo el músculo piramidal, rotadores externos, están a la orden del día. Otro de los grandes protagonistas de temas lumbares, de origen muscular, el psoas. El psoas, por supuesto, es otro de esos grandes músculos controladores del equilibrio y la dinámica del segmento lumbar. Básicamente se origina de las lumbares este músculo, o sea, nace de las lumbares, ¿vale? Y termina llegando a la cadera. Entonces lo que afecte a la cadera o lo que afecta a las lumbares, esto va a través de ese músculo distribuir esa tensión entre un punto y otro y por supuesto generar lesiones a futuro. Entonces que se contrae este músculo genera desarreglos biomecánicos a nivel de la columna lumbar. Por ejemplo, falsas escoliosis, ¿okay? Ojo con eso. Falsas escoliosis, lesiones en grupo, varias de las vértebras vamos a conseguirlas según el vientre muscular que esté afectado o todo en sí. Pues podemos ver algunas vértebras rotadas, inclinadas, siguiendo un poco esa contractura del psoas y por supuesto entonces generando compresiones nerviosas, compresiones vasculares, compresiones miofaciales, etc. ¿Y qué otro? Bueno, quería mencionar también como otros músculos importantes de cara al equilibrio lumbar, la musculatura abdominal. ¿Okay? Esta musculatura que tanto nos cuesta muchas veces mantener en forma. Y que prácticas como el pilates, como el yoga, como que hagas un poquito de gimnasio unas 3 veces, 2 o 3 veces a la semana, te mantienen entonces esta musculatura sana. La idea es que tanto la musculatura anterior del tronco como la musculatura posterior
esté equitativamente trabajada. Y naturalmente la musculatura posterior del tronco la estamos trabajando todo el rato porque estamos siempre en contra de la gravedad, manteniéndonos erguidos, ¿no? Y esa musculatura de atrás siempre trabajando. En cambio, la musculatura de adelante podemos tirar más de la vagabundería, ¿no? Porque no la fortalecemos. Casi nunca usamos una fuerza suficiente a diario y repetida como para estarla fortaleciendo. Entonces se necesita hacer ejercicio extra para mantener esta musculatura sana y que el equilibrio antero-posterior de las cadenas musculares sea equitativo. ¿Ok? Entonces cuidado con esas barriguitas que no las trabajamos mucho. ¿Ok? Más factores, problemas ligamentarios. Esto es otra de las cosas que va a arrojar mucha patología a nivel lumbar. Y aquí muestro una imagen de toda esta cantidad de ligamentos y fascias complejas que hay a nivel lumbo, sacro y pélvico. Todos esos ligamentos están al final sujetando e impidiendo que estos huesos se disloquen, que vayan a hacer un gesto tan brusco que vaya a romper alguna de estas estructuras. Entonces esos ligamentos están allí como sensores chivatos ante gestos bruscos o cambios de posición bastante fuertes que intenten romper entonces estas uniones, ¿no? Cuando estiras demasiado el ligamento, él va a mandar una señal al sistema nervioso de cuidado, cuidado porque estamos a punto de rompernos. Y muchas veces, ¿qué pasa? La musculatura actúa a favor, contrayéndose, y el ligamento al final irritándose, evitando de que haya una luxación, por ejemplo. Entonces los ligamentos es una de esas estructuras que generalmente nos vamos a conseguir también pillada a nivel lumbo-sacro y que pueden dar dolores. El ligamento en concreto puede dar dolores también de tipo ciática, ¿ok? Se pueden confundir bastante los dolores ligamentarios con ciática. Por aquí, no sé si me está viendo hoy, sé que la semana pasada sí, una persona, un amigo de Barcelona, Andrés, por allí, si me estás viendo, el año pasado lo atendí porque tuvo una caída en moto y justamente cayó, creo que con la tuberosidad isquiática, con esta parte, ¡boom!, en el piso. Bueno, pasó de eso, no le dio gran importancia porque la verdad no fue nada así con una clínica importante y se quedó con esa. Pero a la semana empieza con un dolor de tipo ciática. Ciática. Entonces va a distintos profesionales, médicos, seguridad social, no sé qué. Y varios coinciden que el problema era del nervio ciático. Entonces ya estaba preocupado, por ahí alguno le dijo que tenía un problema incluso genético, porque su abuelo también sufría de ciática, él también. Que no está mal, pero en este caso, cuando lo trato, lo evalué, al final el nervio ciático, en pruebas que hay típicas para eso, no daban un positivo, pruebas de la SEC, para aquellos que me estén viendo, no daban un gran positivo, distintas pruebas que le hice, y al final lo que me encontré fue una buena irritación ligamentaria en esta zona, que daba una irradiación de dolor hasta, básicamente, los gemelos, abajo, la bola de la pierna atrás, la batata que le llaman en Venezuela, daba dolor igualito y radiaba como si fuera una ciática. Entonces, al trabajar toda esta parte ligamentaria, con técnicas que tenemos manuales para eso, el dolor con un par de veces que nos vimos ya prácticamente se había ido. No sé hasta dónde haya continuado la historia porque Andrés no me ha seguido actualizando de lo que te pasó después del tratamiento. Pero sí sé que, bueno, mejoró bastante. Bueno, problemas degenerativos. Aquí tenemos una lista bastante grande. Esto es otro de los factores bastante comunes que vemos mucho en la población. Y bueno, lamentablemente es por esa suma de eventos que han ido poco a poco fastidiando la columna lumbar y que se han sostenido en el tiempo, que se hacen crónicos y que con los años se van ya complicando con estos temas degenerativos. Aquí he puesto algunos ejemplos, no están todos, por supuesto. No quería hacer énfasis en ninguno especialmente hoy, quería como decirles varios, y si les interesa que profundice en alguno, repito, lo podemos ampliar entonces en otra ocasión, ¿vale? Puede ser la semana que viene o el mismo domingo, ahí lo tenemos pendiente. Vale, entonces, dentro de los factores degenerativos, por ejemplo, los típicos, las hernias discales, eso es otro de los factores típicos. Aquí vemos un poquito una resonancia magnética.
Lo vemos de lado a la persona, lo vemos lateral, entonces sería el sacro, el hueso sacro. Esta es la columna lumbar aquí vemos el disco intervertebral de L5-S1 y aquí vemos dibujado en color, bueno, subrayado en color, lo que sería la hernia como tal. Mira cómo se proyecta hacia atrás, en este caso está tocando uno de los ligamentos de la columna vertebral, el ligamento común posterior, y luego vemos, por ejemplo, aquí arriba, cómo ya está empezando también el mismo problema a nivel de L4-L5. L5-S1, el disco más castigado de todos a nivel de hernia discal, sin duda. ¿Qué otra cosita a nivel degenerativo que quise destacar? La artrosis, por supuesto. Aquí vemos un poquito, no sé si se note, vamos a hacer un poco más de zoom de pronto en la pantalla. Aquí vemos un poquito la diferencia entre la columna sana, como la que veíamos al inicio en la diapositiva del inicio, una columna con sus discos intervertebrales bonitos, unos contornos limpios, sin lesiones ni nada. Y aquí vemos el dibujo de cómo sería el caso de la artrosis. Aquí vemos entonces los discos ya gastados, deshidratados, ya el contorno del cuerpo, de las vértebras ya no es liso, ya lo vamos a ver igual con esos famosos picos de loro, osteofitos, esas reacciones al final inflamatorias del hueso y deformantes, ¿ok? Por eso se convierte en un problema degenerativo, porque eso va a ir cada vez avanzando a peor, hasta incluso llegar a casi fusionarse una vértebra con otra, y en esos casos muchas veces se interviene quirúrgicamente porque ya el hueso no tiene salvación. Otra de estas causas que se ruedan las vértebras lumbares, ¿no? por temas biomecánicos también, de esas cargas que hablaba antes descompensadas entre la musculatura posterior, la musculatura anterior, y no solamente la posterior anterior, sino también los problemas que vienen de arriba, descendentes, los problemas que vienen de abajo, piernas cortas, importantes, o de arriba mala oclusión, etcétera, pueden hacer que todas estas cargas sean bastante descompensadas y proyectar los cuerpos vertebrales hacia adelante de una manera tan bruta que termina rompiéndose la unión de uno de los cuerpos con otro y se desplazan entonces los cuerpos, ¿no? Pero eso es algo crónico también, eso va poco a poco sucediendo, ¿okay? Entonces puede que incluso llegue a romper, a seccionar la médula espinal. Entonces es peligroso este problema y lo más peligroso es que es silencioso. En este caso muchas veces la persona ni se entera que tiene eso hasta que se hace una radiografía, porque en un momento le duele bastante y va a eso. Cuando va, hombre, de repente tenía esta sorpresita ingrata. Entonces, con más cositas, más factores, porque tenemos el factor tiempo a su vez. Y quiero ser un poquito dinámico, no he visto casi preguntas, no sé si tienen por ahí curiosidades, si quieren interactuar algo, ya saben que estoy un poquito abierto, aunque con el tiempo justito. Problemas viscerales, también es otra de esos factores que van a estar afectando a la columna lumbar. Y aquí quiero que entiendas que todas las vísceras a nivel abdominal y pélvico, al final se van a terminar insertando en la columna lumbar o dorsolumbar, incluso algunas de la zona dorsal. ¿Qué pasa? Que los temas viscerales pueden dar dolor a nivel lumbar, dolor tipo referido, ¿okay? Por irritación de metámeras, por irritación a nivel de los ligamentos internos entre las vísceras, por irritación de lo que sería todas esas uniones existentes entre la estructura, o sea, entre lo que sería la columna y la víscera, ¿okay? Entonces, esas irritaciones pueden ser varias. Mira, por ejemplo, para hablar en términos coloquiales, los dolores de la menstruación. ¿Quién de las chicas, por ejemplo, ha sufrido un dolor de menstruación que se irradia a nivel de la columna lumbar? Esos son síntomas típicos de una víscera irradiando hacia la espalda, ¿okay? Y no solamente sucede con dolores de menstruación, pueden surgir con distintos trastornos también ginecológicos,
a nivel ovárico, si hay problemas ováricos, si hay problemas de tipo endometriosis, ¿ok? Se considera incluso a nivel de intestino, problemas de la enfermedad de Crohn, problemas de enfermedad celíaca. Se ha comprobado a través de estudios y algunas revistas ya lo han publicado de que estas patologías pueden dar referencia a dolor lumbar, y la persona puede confundir entonces una lumbalgia mecánica, una lumbalgia de tipo estas muscular o degenerativa, porque da dolor lumbar, pero en realidad puede que sea una de las vísceras, ¿ok? Pongo también alimentaria, porque muchas veces son acidosis alimentarias, ¿ok? Tirar muchísimo de alimentos acidificantes puede al final hacer de que tu sistema vascular y tu sistema facial también se pueda llenar de tóxicos y hacer entonces focos estásicos de toxinas en estos espacios tan chiquititos a nivel de la columna vertebral, que puede entonces generar focos dolorosos y bloqueos de sustancias como las prostaglandinas, como la serotonina, de esas sustancias al final inflamatorias. Por aquí alguien nos hace un comentario, Alex Ortiz Oquero: según Michel Estefan, médico osteópata, culpar a las hernias lumbares de dolor es un error. Está convencido de que la función gobierna la estructura. ¿Qué piensas de esto? Sí, es una buena pregunta, Alex, de verdad, porque siempre estos temas generan polémica, ¿no? Pero sí es cierto que no todas las hernias discales van a dar dolor lumbar, ¿ok? No todas. De hecho, muchos de nosotros que estamos viendo ahora mismo, tal vez tengamos alguna hernia y no nos hemos enterado, ¿ok? Entonces, no solamente puede que sea una hernia el problema, sino un conjunto de factores que están generando un dolor, y entre ellos la hernia está de por medio, ¿vale? Entonces puede ser una hernia de pronto por un traumatismo que en algún momento molestó, dolió, pero eso quedó allí y más nunca. Pero si entonces nos referimos de pronto a una hernia y le metemos a eso sobrepeso, y le metemos a eso unas malas costumbres posturales, y le metemos a eso de pronto una mala oclusión, y además un factor emocional, hombre, ya se suma todo y ahí explota un dolor, ¿ok? Entonces el dolor es una mezcla seguro de varios factores, y no solamente la hernia discal, aunque hay hernias discales que son demasiado importantes, que allí a todas termina comprimiendo nervios y termina generando dolor. ¿Ok, Alex? Bueno, un saludo por allí entonces, y gracias por preguntar. Vale, pasamos con más cositas. Los problemas oclusales también los quería destacar. Problemas oclusales, y son problemas de la masticación, generan a su vez problemas adaptativos de la columna cervical. Y la columna cervical, al final, como te decía, es parte del mismo órgano de la columna vertebral, y es cuestión de tiempo que por ejemplo, para ser práctico con esto, hay mordidas cruzadas, como lo que muestro en esta imagen. Si alguno lo lograse notar, creo que no, porque es muy pequeño el tema, pero está cruzada la mordida. Ese tema de mordidas cruzadas genera entonces ciertos patrones de compensatorios en el cuerpo. Mira aquí un poquito, no sé si notas este dibujo. Un cuerpo en equilibrio y un cuerpo descompensado, de forma descendente, o sea, de forma descendente. Esta mordida cruzada genera una compensación a nivel craneal, genera una compensación a nivel cervical, y eso a nivel torácico, y eso a nivel lumbar. Y puede acabar generando molestias por descompensaciones, como te estoy hablando, a nivel cervical o a nivel incluso lumbar, ¿ok? Entonces, cuidado con los problemas oclusales, ¿ok? No solamente cruzadas, sino también problemas anteroposteriores, tipo retrognatia, para aquellos odontólogos que me ven. Retrognatia o tipo prognatismo generan adaptaciones de la espalda, y al final dolores articulares en focos aparentemente que no tienen una relación con esta zona, pero basándonos en los conceptos arquitectónicos y biomecánicos, claro que sí tienen que ver. Entonces, cuidado con los problemas oclusales. Para aquellos amigos odontólogos, les animo a que cuando vean esas mordidas cruzadas o anteroposteriores, que noten que es más por un tema muscular, o veas la persona con una postura
marcada porque de pronto trabaja mucho en el ordenador y poco a poco esos desarreglos posturales pueden ir causando problemas oclusales o los problemas oclusales pueden ir causando temas posturales, ¿ok? Es cuestión de descubrir en tu paciente cuál es ese foco primario. Problemas traumáticos, por supuesto. Aquí ya somos ajenos a esto, a menos que bueno, hagas deportes extremos y corras el riesgo, pero mientras nos cuidemos, pues es lo máximo que podemos hacer, intentar no exponernos tanto a los traumatismos, pero hay muchos que pues no podemos hacer nada. Por ejemplo, los latigazos, aunque ya mencionábamos algo de los latigazos la semana pasada con el tema de las migrañas, también afecta el latigazo cervical a la zona lumbar, porque nos enfocamos en el latigazo cervical como que el tema del cuello es el único problema en este mecanismo de lesión. Y no, date cuenta que también las lumbares sufren con este tema del latigazo. De hecho, el impacto que genera, esa fuerza posterior que genera de empuje de la persona, si tiene el cinturón de seguridad, date cuenta que el cinturón de seguridad sujeta a nivel de los huesos ilíacos. Sujeta a nivel de los huesos ilíacos. Y esa fuerza, si es lo suficientemente fuerte, puede causar desplazamientos del sacro con respecto a los huesos ilíacos y o de las lumbares con respecto a los huesos ilíacos. Entonces esos traumatismos de tipo latigazo también afectan a las lumbares por este factor que te estoy hablando y también por temas miofaciales. Y ya luego si combinamos esto con volcamientos, etcétera, pues termina en un problema traumático bastante gordo. ¿Ok? A ver, alguna pregunta más por aquí. A mí me interesaría el tema de la TM algún día. Ok, vale, vamos a ver si se suman más a ese tema. Desde Chile nos dice Osteopatía Valencia 778, un ilíaco anterior y el otro posterior, porque a veces sí da dolor y a otras personas no. Por lo mismo, Gonzalo, allá en Chile, un abrazo. Es por lo mismo, porque generalmente una sola cosa no es el problema. Generalmente es un conjunto de factores, por eso hablo de varios factores ahora mismo comunes y principales, porque casi siempre es la combinación de varios de estos que generan el problema. Entonces muchas veces esas anteroposteriores que estás hablando son compensaciones, o muchas veces esas anteroposteriores son la razón del problema. Entonces depende, generalmente el dolor, desde la osteopatía lo concebimos así, generalmente el dolor va a estar en las zonas más hipermóviles. ¿Ok? Entonces hay que ver un poquito las zonas donde hay hipomovilidad y zonas donde hay hipermovilidad. ¿Ok? Todas esas zonas de hipomovilidad generan zonas de hipermovilidad en otras partes del cuerpo. Entonces, si la pelvis anteroposterior es una zona de hipermovilidad compensatoria, pueden estar doliendo. Eso a nivel biomecánico. Pero si la zona pélvica está en hipomovilidad, tal vez haya generado zonas de hipermovilidad en otras partes del cuerpo que estén doliendo y la pelvis no necesariamente. ¿Ok? Vale, entonces cuidado con eso por allí y saludos hasta Chile. Bien, y bueno, y por supuesto la suma de factores emocionales, oclusales, etcétera, que se suman y generan el dolor finalmente. ¿Qué otros traumatismos? Por ahí nos preguntan qué emociones son las que pueden provocar dolor lumbar. Nos preguntan desde Ordicia. Bien, sí, ya voy a hablar de eso un momentito. Vamos a llegar a los factores emocionales, ¿vale? Bueno, más factores traumáticos, ya aquí puse varios ejemplos, caídas sobre el coxis, caídas de culo sobre las ramas isquiáticas, todo eso son, o incluso caídas que vinculen a la columna cervical o torácica, como decía, puede también dar problemas a todo el órgano, incluso a la zona lumbar, así el traumatismo no sea necesariamente en la columna lumbar. Problemas postoperatorios, los dolores y lumbalgias que vienen después de la operación. Nombro la artrodesis como una operación. Esto generalmente es una solución. A veces puede traer complicaciones que también después de la operación puede que el dolor continúe, puede que genere adherencias importantes y focos de estasis líquido que hace entonces una fibrosis y se puede complicar y generar lumbalgias ya que difícilmente se pueden quitar. Hay que volver a operar y seguir insistiendo. Tal vez otras cicatrices en la parte del vientre, en la parte de la zona anterior del abdominal, cicatrices que generan tensiones importantes faciales. Por ejemplo, la cicatriz, aquí pongo la cicatriz de la cesárea, muy común la cicatriz de la cesárea, y la cicatriz de la apendicitis con síntomas y dolores lumbares, sacroilíacos,
el E5S1, ¿no? Se fastidia mucho con la cicatriz de la cesárea, ¿vale? Más problemas emocionales. Aquí llegamos a la pregunta de nuestra seguidora Alexandra. Nos dice problemas emocionales. Aquí tenemos que entender un poquito que el problema emocional lo genera, por supuesto, el ordenador central, sobre todo a nivel del sistema límbico, que es el sistema que se encarga de gestionar las emociones, básicamente. Ese sistema límbico va a encargarse de, básicamente, bueno, gestionar las emociones, pero también controlar el sistema simpático y el sistema parasimpático, además del sistema hormonal y el sistema inmunitario, ¿ok? Y cuando hablo del sistema simpático, parasimpático, básicamente es el sistema nervioso autónomo. Ese sistema que se encarga de todas las funciones de las cuales tú no eres consciente, pero están siendo ahora mismo. Yo no estoy siendo consciente de mi ritmo cardíaco, no estoy siendo consciente de mi movilidad y motilidad intestinal, no estoy siendo consciente de mi circulación de líquido cefalorraquídeo, ni de mi circulación linfática, de nada. No estoy consciente de nada de eso, pero mi cuerpo y mi sistema límbico está intentando, o digamos, haciendo en efecto como un director de orquesta, tal cual. Tú para allá, yo para acá, tú para aquí, para allá, y así todos hacen un conjunto. Pero el sistema límbico, como también gestiona las emociones, y está muy vinculado al tema emocional con el tema hormonal y el tema simpático-parasimpático, entonces cuando sufres de estrés importante, y sobre todo un estrés del cual no te desconectas, estás allí, le está dando a nivel de subconsciente vueltas y vueltas y vueltas a ese problema, termina al final el sistema límbico situándose en una posición de un cerebro enfermo, ¿ok? Un cerebro tipo 2, como le llama Roberto Aguado, un psicólogo importante que por ahí entrevisté en YouTube. Este tema del sistema límbico entonces genera el término somatización, ¿ok? Vale, Chema, gracias por estar. Somatización. Entonces, ¿qué tipo de emociones? Que es la pregunta que nos hace Alexandra. ¿Qué tipo de emociones están vinculadas con el tema de la columna lumbar? Sobre todo el hecho de sentirte con una carga excesiva encima, la cual sientes dentro de ti que te supera, ¿okay? Una carga que puede ser una situación, que puede ser laboral, puede ser una persona, que puede ser tu pareja, tu madre, tu hijo, pero sobre todo esa sensación de que lo que vives te supera, no puedes con eso, ¿okay? Te sientes en una encrucijada donde no sabes qué hacer y que esa carga está sobre tus hombros, sobre tu columna en general, y está ese estrés machacando tu base digamos, tu base más biomecánica, que es esa zona lumbosacra, ¿ok? Entonces, cuidado con eso porque encerrarte en esa situación, muchas veces nos sucede esto porque es un hecho, nos supera la situación, lo que esté pasando, y nos da un dolor lumbar, pero a veces superamos esto porque es algo transitorio y se nos va el dolor lumbar y jamás notamos que el tema va con la mente, ¿eh? Pero a veces nos quedamos en ese bucle y desarrollamos incluso lumbalgias crónicas por este tema, ¿ok? Entonces espero que haya podido solucionar un poquito eso. De todas maneras, como te dije, cualquiera de estas podemos desarrollarla más. Nos dice Gaby Coelho de Colombia: el miedo al cambio genera dolor lumbar en las emociones. El miedo al cambio, si sientes que este miedo es lo suficientemente grande, o como un monstruo lo suficientemente grande que te supera, sí. Pero muchas veces el tema de los cambios de dirección en tu vida se van a ir y esos conflictos con esos cambios, esos atascos que ves en esos cambios, se van a ir muchas veces a las rodillas, ¿ok? A las rodillas. De todas maneras, eso existe en literatura, eso está expresado en tratados donde se habla de la psicosomática, ¿ok? Aunque hay autores que difieren un poquito, más o menos intento buscar los que yo más he visto en consulta y lo que dicen la mayoría de ellos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a seguir ya casi en la recta final. La fatiga general, el hecho de estar excesivamente cansado y no descansar. Pongo dentro de la parte laboral el hecho de estar del workaholic, ¿no? El adicto al trabajo y que no descansa, que trabaja en exceso, que dedica pocas horas a descansar. Esto va a generar entonces un agotamiento general, sobre todo a nivel de las glándulas suprarrenales, a nivel de la zona alta de la espalda baja, ¿no? De la zona renal,
y va a traer entonces dolores a nivel de la charnela toracolumbar, o sea, de la zona lumbar alta, la charnela toracolumbar, para aquellos que son conocidos de anatomía, bloqueos en esa área, y por supuesto la fatiga en general, esa sensación de estar con las pilas bajas, ¿ok? Entonces cuidado porque también hay que descansar. Si quieres trabajar duro, hay que descansar duro. ¿Qué opinas de las personas que tienen camilla invertida y se cuelgan cada día por el tema ligamentoso? ¿Pueden atrofiar? Siempre todo va a ser relativo. En este caso es bueno, pero no para todos los temas lumbares. Se busca esas posiciones invertidas para descomprimir los discos intervertebrales, ¿ok? Entonces viene muy bien para los temas de estenosis, temas degenerativos, como estenosis del canal, ya que veo que por aquí sabes de osteopatía, los temas de estenosis del canal, los temas de artrosis, los temas de hernias, son los que buscamos descomprimir sobre todo, y entonces esto viene genial, aunque está bien en general hacerlo con camas especiales para esto, inversores de gravedad que les llaman, sería ideal, pero también lo puedes hacer en casa un poquito, con las piernas en alto, ¿ok? Y eso no solamente ayuda a la columna lumbar, sino también a la circulación en general. Está bien, lo que no puedes es pasarte de vuelta y estar allí 10 minutos, ¿ok? Porque tampoco es muy bueno el tema de invertido por muchísimo tiempo, ¿ok? Ajá, Tefi, oye, llegaste un poquito tarde con esa pregunta, porque hablamos ya del ciclo menstrual. Del ciclo menstrual, no, de las dolores menstruales con respecto a las lumbares, pero tampoco destaqué demasiado. Repito, si quieren que nos centremos en alguno de estos factores y los desarrollemos en alguna otra oportunidad, escriban, y si hay varios que coinciden, lo desarrollamos, ¿ok? Pero nada, Tefi, este video va a estar luego en YouTube y luego va a estar en Facebook por si lo quieres volver a ver, ¿ok? Y bueno, ya dentro de la última como tal de los problemas que voy a enfatizar en esta oportunidad, los problemas posturales, ¿ok? Y esto es uno de aquellos donde podemos hacer más cambios individualmente, y bueno, hay muchas de las posturas. Yo he mencionado alguna que otra aquí en estas láminas, pero dentro de esas posturas típicas está el hecho de cómo te sientas en la silla de tu ordenador o de tu sitio de trabajo, cómo te acuestas, cómo te tumbas en tu cama, ¿ok? Entonces cuidado, porque el tumbarse en la cama, la postura por excelencia que va a agotar a la columna vertebral va a ser el decúbito prono o el tumbarse boca abajo, ¿ok? Si sueles dormir boca abajo, eso fastidia bastante a la columna cervical y también a la columna lumbar, ¿ok? Entonces les recomiendo que el tema boca abajo de verdad evitar. Puede que compense un poquito con el correcto uso de almohadas, pero siempre la columna cervical al final termina fastidiada y fastidia también a la zona lumbar, ¿ok? Pero boca arriba y de lado pueden convertirse en unas posturas buenas, pero también usando el correcto uso de almohada, ¿ok? Recalco sobre todo la de boca arriba. La de boca arriba, el correcto uso de almohada es que usa una almohada suficiente, grande, debajo de las rodillas, y una pequeña almohada, una pequeñita almohada debajo de la cabeza, ¿ok? Eso es un poquito, la altura depende de tu tamaño, pero busca que no sean almohadas excesivamente grandes, que sean almohadas más bien debajo de la cabeza tirando a más planas, y debajo de las rodillas más grandes, ¿vale? Y bueno, siempre buscando un poquito la ergonomía con estas posturas y con este uso de almohada. De cúbito lateral también, es bueno que cuando duermas de lado, no duermas solo de un lado, sino que varíes de un lado al otro, y que por supuesto la mejor de todas es estar boca arriba. Y de lado también, usar las almohadas de buena manera, o sea, una pequeña debajo de la cabeza, de modo que la columna mantenga una rectitud, y una grande debajo de las rodillas también para mantener esa rectitud a nivel lumbar, ¿ok? El hecho de usar tacones, cuidado, también te modifica la postura, ¿ok? Entonces, si ya has pasado más de 10 minutos usando tacón, caminando más de 10 minutos con tacón, seguro, ya empezaste a generar un desequilibrio de tu columna, y puede que tengas dolores o puede que no, depende de cuántos factores tengas a tu favor o a tu contra, de estos que hemos mencionado y otros que también
están por allí y bueno, no los hemos destacado, pero estos son los principales. Entonces cuidado con el uso de tacón, que no sea mayor a 2 a 5 centímetros, se busca el tacón. O sea, perdón, que no sea mayor de 5 centímetros y que si usas un taconcito, que sea entre 2 a 5 centímetros. ¿Okay? Eso es lo que se busca como ideal para tu postura. Un tacón pequeño de 2 a 5 centímetros. ¿Okay? Y bueno, el hecho de levantar pesos, por supuesto, ya esto lo sabemos mucho, el tema de curvarse, lo sabemos mucho, pero lo hacemos poco. Eso es la verdad. Entonces, cuidado con ello porque recurrimos a esta postura usualmente y lo hacemos inconsciente. ¿Okay? A ver, entonces, este tipo de postura, no. Busca agachar tus rodillas. ¿Okay? Agachar tus rodillas. Y levantar el peso que vayas a levantar con las piernas, preferiblemente, en vez de con la espalda. ¿Okay? Esos músculos de la espalda son bastante sensibles. Ya suficiente los cargamos con estar de pie todo el rato. Entonces no le metas una fuerza excesiva a este segmento de tu cuerpo. En cambio, las piernas sí que están hechas para cargar bastante peso y para sobre todo levantar peso. Entonces tira más las piernas que tu columna. Te animo a que te atrevas a eso. Agacha tu espalda recta, como lo muestra el dibujo. Agacha tu espalda recta, tira de las rodillas y luego levanta el peso con las piernas. ¿Vale? Luego hay otras variantes por si sufres de las rodillas, etcétera. Pero bueno, como te dije, no voy a ingresar demasiado en ninguno de los factores hasta que me digan cuál les interesa más de todos estos, a ver si lo desarrollamos un poquito más, ¿vale? Bien, entonces básicamente eso es lo que les quería comentar hoy. Un ratito, estuvimos casi una horita, se me fue el tiempo rápido, de verdad. Espero que les haya gustado. Los he visto allí que se han mantenido online, así que supongo que también les ha gustado. Una última pregunta por aquí que nos dice Joseba de País Vasco, nos dice: la camilla invertida es contraproducente para una espondilolistesis. ¿Qué opinas, Pedro? Hombre, hay que ver la etapa en la que se encuentra esa espondilolistesis. Siempre cuando es muy avanzada, los eventos terapéuticos pueden ser arriesgados, ¿ok? Entonces, allí controlar con traumatología, porque cuando es muy avanzada, generalmente se busca la opción quirúrgica, ¿vale? Pero cuando la espondilistesis está leve, el hecho de descomprimirla para luego hacer abordaje terapéutico manipulativo o relajante muscular o descontracturante, lo que estés buscando según las etapas o los objetivos de tu tratamiento, ahí sí se hace más adecuado, ¿okay? Entonces, en etapas iniciales, chévere, pero ya luego cuando se complica y ya pasa mucho tiempo el tema y ya está a punto de fractura o a punto de... puede ser arriesgado, entonces mejor nada que hagas con respecto a eso, ¿vale? Bueno, listo entonces el segmento de hoy. Ya voy con la última de verdad de las preguntas. Moni Ruiz nos pregunta: antes ha comentado que hay alguna revista que hablan sobre estudios sobre dolor lumbar relacionado con vísceras. ¿Qué revista? Comentaba al inicio que había una revista del Sevier donde habla de temas de salud, donde hay temas de prevalencia y donde hay temas de interesantes estudios nuevos. Por ahí tengo el tema visceral, literatura, que podemos conversar, a ver si quieres que te recomiende, ¿vale? Y te la voy diciendo por mensaje directo, Mónica, ¿vale? Ok. Y bueno, chicos, entonces nada, gusto en verlos. Saludos a todos, de verdad. Saludos a los que me han estado por aquí mandando cariño, mandando likes, interactuando. Saludos, Eli, por allá en Portugal. Saludos a todos, muchachos. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias, chicas. Seguimos por esta vía. Si les interesa y si de verdad están tan a gusto, bueno, podemos seguir haciendo esto más a menudo. Esta semana estoy publicando cuándo podemos volverlo a hacer, pero por favor ayúdenme a interactuar con cuáles son los temas que les interesa para seguir entonces hablando de cosas que les gusten, que les llamen la atención. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, nos vemos por aquí pronto.
Compartan, ayúdenme por favor en este proyecto de difundir información con respecto a la salud, a la autogestión del cuerpo humano, al conocernos a nosotros mismos, que eso a mí me apasiona. Y bueno, simplemente un beso para todos, mucho cariño y seguimos en contacto a través de las redes sociales, ¿vale?